Hola Dianita, ya estamos súper conectadas acá. Uy, muestra eso. Listo, ahí ya. ¿Cómo vas, Dianita? ¿Cómo vas, Nati? Hola, Nati. Yo ahí conectada con lo que siempre. Hola, mucho gusto. Era Ahí solo está, para ahí sacarle está mi nombre, ahí está mi nombre por si acaso. una sonrisa. Imagínense que a nivel de psicología, cuando uno quiere afrontar procesos de cambio, uno de los elementos que nosotros, pues en terapia decimos es cámbiate el nombre. ¿Mm? Genera una nueva mirada porque el nombre es lo que más nos marca. Entonces, generar esas transformaciones es fantástico. Aquí estoy hoy con Nati. No, en la Usted universidad una chica maravillosa. me decía Diana. Yo le decía, pero si no soy Diana, y me decía, ¿tienes cara de Diana? Le dije, no, yo me llamo Natalia. Entonces yo era ahí como en el tema con ella y me decía Diana, y yo, pero yo soy Natalia. Ay, no, no, no. Bueno, hoy vamos a dar inicio a una serie de live súper maravillosas que sabemos que van a aportar elementos de transformación en la actualidad. Nos presentamos. A ver, Nati, cuéntanos tú qué ¿Tú nos qué? ¿Y tienes para para dónde vas? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Este live empezó un chiste, bueno, eso está bien. Hola, pues mi nombre es Natalia Correa, yo soy de Agente de Sueños, que es un proyecto que tengo en el que trabajo temas de gestión personal y hay un tema que vamos a empezar a trabajar con Pau que se llama plan de carrera, ¿no? Pero bajo la mirada de la neuroeducación y las competencias globales, que son temas que muchas personas pues tal vez no conocen y es importante pues que lo empiecen a conocer y a entender. Entonces, pues bueno, bienvenidos a este espacio que va a ser, como dice Pau, cada 8 días. Excelente. Entonces, bueno, aquí estamos súper conectadas porque dentro de los procesos profesionales que nosotras tenemos acercamientos para trabajar con jóvenes, adolescentes en el sistema educativo, ¿sí? Y con padres. Y una de las situaciones que se puede presentar en el cambio, en la transición de pasar de colegio a universidad para elegir, es ese tipo de preguntas, ¿cierto? Entonces, esa pregunta que es qué carrera estudiar, nos puede llenar de emociones, nos puede generar muchísima ansiedad, nos puede generar estrés. Una mamá este fin de semana me decía que su hijo le planteaba que por favor no le hablen más, este año no le digan nada más de carreras de universidades porque él está súper saturado. Y desde esa escucha hemos querido hacer estos espacios, ¿sí? Que inician hoy y que vendrán de cada 8 días de 6 a 6:30. Entonces, ¿qué podemos decir? 5 preguntas para elegir carrera. Pero elegir carrera depende de unos elementos estructurales en el mundo. En Harvard están hablando de 3 factores indispensables para el desarrollo de las inteligencias, para el aprendizaje y para las formas de enseñar. Esos están ligados, uno, a la globalización. Reconocer que mis competencias, mis habilidades no solamente son locales, no es lo que necesito yo aquí como en la comunidad, sino cómo pueden estas habilidades, esos gustos, trascender fronteras, si solamente me voy a quedar en mi lugar natal o si yo puedo expandir mis conocimientos, mi aporte, mi propósito, pues digamos, a nivel global. Lo segundo es la revolución biológica. ¿A qué se refieren con esto? Resulta que en las últimas 2 décadas conocemos más acerca del cerebro, de cómo funcionamos genéticamente y por eso es tan importante la neuroeducación en este aspecto para determinar cómo aprendemos, ¿sí? Cómo podemos desarrollar unas habilidades específicas o cómo podemos limitar nuestro aprendizaje, porque a veces resulta que seguimos con hábitos que no son muy sanos y que lo que nos llevan es a estancar nuestras competencias. Por eso es tan importante reconocer los avances en revolución biológica. Y el tercer factor es la revolución digital. Está relacionado a comprender cómo nosotros interactuamos con ese mundo tecnológico, en el cual
al generar, pues, por ejemplo, procesos de automatización, procesos en los que nosotros actualmente necesitamos sí o sí seguir aprendiendo. Hace unas décadas, antes, la gente sacaba una carrera, ¿sí? Y terminaba y ya, con esa información hasta la tumba. Ahora no, ahora es importante y ustedes ven, todo el tiempo estamos generando capacitaciones, cursos cortos, procesos de intercambio, alianzas para reconocernos. Por eso también en la revolución digital vienen los procesos de autoaprendizaje y esas habilidades para poder entender cómo encajo yo en el mundo globalizado con una revolución biológica y con una revolución digital van a dar pautas diferentes para saber cómo podemos elegir carrera. Nosotros hablamos de 5 preguntas. Estas preguntas están encaminadas a unos elementos súper claves. El primero, y es que uno dice, es que yo quiero que mi hijo sea feliz. Y los chicos dicen, yo quiero ser feliz. Pero ser feliz requiere entender que eso es una manera como yo interpreto lo que hago. Lo primero que debo reconocer es que los gustos, lo que a mí me gusta, de pronto no siempre es tan sano. Entonces, vamos a responder la pregunta de cuáles son mis gustos, teniendo en cuenta el juego de lanzar el dardo. Entonces, una de las actividades que ustedes pueden hacer como jóvenes o como orientadores es empezar y darles esta diana. La diana va a estar dividida en 8 partes. Estas 8 partes están ligadas a las inteligencias de Gardner. ¿Qué nos dicen? Que nosotros tenemos unas habilidades lingüísticas, ¿sí? Que es esta donde está el librito con la flor. Entonces, es qué tan bueno soy yo hablando, redactando, leyendo, todo lo que tenga que ver con lectoescritura y oralidad. Si yo llego y voy a colocar cosas y digo, a mí me encanta leer este tipo de libros, a mí me encanta escribir poesía, a mí me encanta escribir canciones, ¿sí? Entonces ustedes en esta partecita de la diana, ustedes lo que van a hacer es colocar entre más cerca al punto esté, es lo que más se les facilita, pero van a colocar la mayor cantidad de actividades. Está la parte lógico-matemática, que está ligada a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con programación. No solamente es números, ¿sí? No es solamente que a mí me va muy bien y me encanta hacer operaciones matemáticas y lo de cálculo, sino si a mí me gusta la tecnología, eso está ahí relacionado. Si me gustan los videojuegos, si me gustan actividades de programar, me encanta, por ejemplo, investigar. Eso es importante. Entonces ustedes lo van a colocar ahí, todas las actividades relacionadas con la parte matemática. La parte musical, ahí entonces ustedes pueden incluir interpretar instrumentos, ¿sí? A mí me gusta escuchar música, seguir grupos, me gusta aprender, cantar, aprender a cantar, pues bailar, entonces todo lo que esté relacionado con la música. Luego entonces viene la parte espacial, esa inteligencia que está relacionada en cómo yo me ubico. Por ejemplo, conducir está en una parte espacial, si no lo hago con Waze, obviamente. Jugar ajedrez, ¿sí? Jugar juegos de estrategia, así en donde yo tengo que ubicarme, hacer procesos de diseño, ¿sí? Si a mí me gusta, por ejemplo, hay chicos, yo tengo aquí un chico que le encanta hacer imágenes en plastilina 3D y hace unas obras maravillosas. Entonces, todo lo que a mí me guste relacionado a los elementos espaciales lo voy colocando. Recuerden, hagan de cuenta que ustedes tienen no 4 dardos, ¿sí? Sino cientos de dardos. Entre más dardos puedan colocar en esa diana, más oportunidades van a saber para reconocer sus gustos. Luego viene la inteligencia interpersonal, que es la que está relacionada en la relación con los otros. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, jugar fútbol. ¿Por qué puede ser interpersonal? Porque yo tengo que estar conectado con el equipo, ¿sí?
porque cuando yo juego fútbol necesito relacionarme con los otros. A mí me gusta ir y organizar asados, me gusta hacer caminatas, todo lo que esté relacionado con los otros, no necesariamente que sea de liderazgo, eso también lo incluyes, pero incluyan todas las actividades que sean grupales y en las que ustedes reconozcan que puedan generar esa empatía. La siguiente es una inteligencia que poco se trabaja y a veces no sentimos que tenemos como tan desarrollada, que es la intrapersonal. Y es esa capacidad de conocerme. Aquí que es importante que ustedes no se cataloguen como yo soy así y así me quedé, sino yo me he comportado así. Entonces, ¿qué conductas tengo generalmente? A mí me gusta, por ejemplo, estar solo, a mí me gusta por ejemplo, yo soy muy bueno caminando, todo lo que les ayude a reconocerse, a reflexionar, yo soy sensible, a mí me molesta la injusticia que tenga que ver con elementos que les ayuden a conocerse, actividades, las van a colocar en ese pedacito de pizza de esa diana. Luego viene la inteligencia naturalista. Cuando Gardner la planteaba digamos, como lo que pasó con Darwin, y era esa capacidad de diferenciar, de discriminar, de reconocer lo que estaba en el entorno. Sin embargo, él plantea que ahora, pues en la actualidad, a veces no hay muchos espacios en donde yo esté interactuando con la naturaleza, pero que la podemos observar en las personas cuando la gente tiene esa habilidad de encontrar diferencias en las cosas. Por eso, por ejemplo, aquí sí, uno puede decir, hay flores, pero si yo puedo decir, hay flores rojas, blancas, amarillas, están rodeadas de un pasto, encontrar esas diferencias, eso es lo que determina una habilidad en la inteligencia naturalista, la capacidad de percibir diferencias. Si yo llego y puedo percibir como las diferencias en el estilo de los zapatos que usan las personas, en las prendas de vestir, en los computadores, entonces hay gente que le cambian el computador y no siente nada, y otros que dicen, uy, la latencia cuando yo escribo acá, este es más rápido, esa percepción de la diferencia está ahí en esa inteligencia naturalista. Y ya la última es la sinestésica o la cinética, que tiene que ver con el movimiento, todo lo que esté relacionado con deporte, con moverse, ¿sí? Pueden ser tanto deportes individuales como grupales. ¿Qué es bonito de esta área? Pues que esto es lo natural, siempre le dicen, ay, haga un listado de lo que le gusta, pero ¿por qué es importante un ejercicio desde la neuroeducación acá? Y es que cuando ustedes lo enfocan desde la parte inicial, desde el centro, ustedes pueden darle más valor a lo que sienten que los apasiona más. Y entonces le van a dar un puntaje. Lo que está en el centro, es en ese punto rojo central, va a tener 100 puntos, en el blanco va a tener 80 y así van disminuyendo 60, 40 y 20, ¿sí? Y después lo interesante es que ustedes puedan mezclar. Y ustedes pueden decir, listo, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar fútbol y ahí eso está relacionado con lo interpersonal y con lo cinético y con lo espacial. Entonces, esas son 3 áreas de mi inteligencia que van a ser súper funcionales. Aquí les vamos a dar solo como ¿cómo se diría? Un brochazo, ¿no? ¿Sí? Para poder reconocerlo. ¿Hasta ahí está todo claro? Hola, sí. La segunda pregunta es ¿cuál es? Esa actividad me encanta la del blanco, porque esa se la explico a mis estudiantes en la clase de felicidad y productividad. Pues no la hago de esa forma, pero las inteligencias múltiples de Gardner, de Howard Gardner, son muy interesantes. Exactamente. Aquí hay algo que también quiero compartirles y es que se han venido hablando acerca de otro tipo de inteligencias. ¿Listo? Estas de Garnet eran las primeras, pero ahora estamos hablando de unas inteligencias que son la inteligencia expansiva,
digamos que se habla de inteligencia compuesta, expandible, práctica, intuitiva, distributiva, social, estratégica y ética. Esa es la nueva mirada de la neuroeducación. Sin embargo, eso pues lo vamos a ahondar en otro momento y es cómo generamos esa integración de estas inteligencias que vimos antes que se veían como monopolizadas ahí, cómo las integramos para que las personas puedan entender que la inteligencia no es unidimensional y que está relacionada sobre todo con los tipos de pensamiento. Ahorita estamos hablando de 5 tipos de mentes, que es algo muy bonito para poder recrear qué es lo que nos caracteriza y cómo nosotros la mente la podemos entrenar. Y por eso cambia la concepción de que la inteligencia es algo fijo e inamovible y se proponen entonces esta inteligencia que se expande, que se desarrolla, que crece y que puede trabajarse y potenciarse. ¿Listo? Entonces eso me parece súper chévere ahí como por integrar. ¿Qué podemos hablar acerca de los talentos? Entonces los talentos son esas destrezas y actividades que nos van a decir nuevas cosas, ¿sí? Que nos facilitan. A mí me puede gustar bailar, ¿sí? Pero digamos que aprenderme una coreografía me puede costar. Puede que me encante, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar, pero cambio todo, o sea, cada vez que canto creo una nueva canción, soy innovadora de corazón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una cosa que son los gustos y otra cosa son los talentos. ¿Qué podemos hablar aquí con los talentos? Es eso que me hace expandir mi ser. Para eso vamos a hacernos 4 preguntas. La primera está relacionada, espérate, expandimos esto, con qué progresos he logrado, ¿sí? ¿Qué metas he alcanzado? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿en qué áreas necesito retroalimentación? Eso genera en mí una posibilidad de saber qué quiero mejorar. La tercera es qué trabajos he hecho para avanzar en el desarrollo de esa inteligencia o de eso que para mí es un talento. ¿Qué trabajos he desarrollado para avanzar en esa área específica? Y la cuarta es qué resultado estoy orgulloso de haber obtenido. ¿Sí? Entonces, cuando yo reconozco que los talentos están muy ligados a lo que tiene que ver con lo que se facilita, esas habilidades que uno dice, uy, es que le fluye, ¿sí? No necesariamente le gusta, sino le fluye. Tengo que también reconocerlos. ¿Listo? La tercera pregunta. Bueno, entonces, ¿qué saberes tengo? Este es muy importante porque hace parte de lo que, si quieres, porfa, sigue a la otra. Entonces, son esos saberes a nivel personal de experiencias y a nivel académico o técnicos. Entonces, a nivel personal se adquieren a través de viajes, como se ve en la fotografía, se adquieren a través de la vivencia, la interacción con otras personas, cuando estamos en grupos sociales o deportivos, cuando hacemos voluntariados, cuando estamos en el equipo de fútbol, cuando estamos en el equipo de baile, cuando estamos en cualquier grupo social, ahí empezamos a aprender distintas cosas. Por ejemplo, los scouts, a mí me encantan, yo soy scout, y aquí los chicos aprenden demasiadas cosas por viajes, por interacción con chicos en otros países, porque cada reunión, que es normalmente cada 8 días, el fin de semana, se reúnen y aprenden distintas cosas, aprenden de técnicas, ¿no? La técnica scout, de nudos, y aprenden cómo defenderse en la naturaleza. Todo eso se encuentra en los libros, claro está, pero es algo que tú vas aprendiendo porque vas adquiriendo con la experiencia, ¿no? A través de viajes, a través de historias, a través de interacción con otras personas. Y están los saberes académicos o técnicos, que son esos saberes ya más, como dice, académicos, más desde los que hemos adquirido en el colegio o si ya estamos en la universidad.
Entonces debemos tener en cuenta esto. Esto es muy importante y es una base para lo que antes hablaba Pau y es, ok, estamos en un mundo globalizado y necesitamos entender de dónde vengo, cuál es mi cultura, porque de ahí viene ese tema de experiencias y personales y como profesionales, ¿no? De dónde vengo, reconocerme a mí mismo. Por ejemplo, a mí me ha pasado viajando a otros países que me preguntan, bueno, ¿y en Colombia cuál es la comida típica? Me hablan de capitales, dónde está ubicado tal cosa. Entonces a mí me obliga como a saber más de mi país. Entonces eso se logra pues académico, si lo estudio en un mapa, en el colegio pues hacíamos varios mapas, pero ya es una experiencia cuando yo puedo ir a ese lugar y ya tengo la interacción con las personas de ese lugar. Porque, por ejemplo, si estamos acá en Colombia, por el hecho de que seamos colombianos de un mismo país, no quiere decir que todos seamos iguales. Sabemos que en la costa las personas tienen ciertas costumbres, incluso palabras, comida, o sea, es un mundo a veces distinto. Luego, si vas al sur, también es otro tema, hacia la Amazonía, Oriente, Occidente, Chocó, Arauca, Cauca, todas estas zonas es algo totalmente distinto. Entonces, nosotros debemos empezar a como reunir toda esa información que hemos adquirido, ¿no? Nos han contado nuestros padres, también, tal vez nos han contado de sus viajes, tal vez nos han contado de todas esas experiencias que han tenido y entonces eso es lo que va a ir sumando a esta gran pregunta de ¿y qué quiero estudiar? ¿No? Entonces es importante que tengamos en cuenta los saberes personales y académicos, por supuesto. Me pasas eso. La cuarta pregunta, bueno, Pau, ¿cómo me reconocen a mí? Tienes el micrófono apagado. Muy bien, ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo me reconocen a mí? Es algo esencial, porque nosotros a veces nos ligamos mucho en nuestro mundo interno, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, pero nosotros somos interconexión. Cuando las personas logran reconocerme a mí en ciertas áreas, eso va a tener para mí una facilidad del camino. Hagan de cuenta que ese reconocimiento es una carretera que les va a permitir a ustedes viajar lejos. Entre más carreteras ustedes tengan, más opciones tengan, ustedes van a tener una movilidad mayor. ¿Cómo genero esa claridad en reconocimiento? Yo tengo que preguntarlo. Tengo que generar una comunicación con los otros. Y esa comunicación no solamente debe ser con las personas cercanas, porque ellos en lo cotidiano te ven de una manera. Pero si yo logro generar esa interacción de retroalimentación son 4 grupos, las personas familiares, los amigos, los compañeros y los conocidos. Y yo hago una pequeña encuesta de cómo me reconocen estos 4 grupos, puedo empezar a generar intersecciones para saber qué percibe la gente sobre mí. Y eso va a facilitar nuestra elección de carrera. Perfecto. Y aquí vamos con la siguiente. Listo, la quinta, súper importante y es algo que también nos preocupa demasiado cuando estamos eligiendo carrera. Y les voy a decir que es muy importante. Esta división que hicimos de los recursos es basada un poquito en lo que manejan las empresas, ¿no? En las empresas a veces vemos con cuáles recursos contamos, que son materiales, financieros, humanos y tecnológicos. Entonces, en los materiales, para nuestro caso, si estamos en el colegio o en la universidad, es todo eso un poco que veníamos recolectando de lo que hemos aprendido, de todos esos saberes un poco y también de eso que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Entonces, es como ir hacia atrás y ver todo esto con lo que cuento, ¿no? Que recursos materiales también tiene que ver con cosas como físicas, entonces no sé, puede que si quieres estudiar pintura y ahí justamente vemos unas tijeras, unos lápices como pinceles, entonces si quieres estudiar, pues, ¿cómo se llama esta carrera? Ahora se me olvidó.
artes plásticas o bellas artes, entonces debes tener ciertos implementos, ¿no? Que puede que sean costosos en cierto momento y sean un freno para no estudiar algo. Lo otro son recursos financieros. Y es que pues sabemos que la educación en Colombia no es nada barata y debemos entonces empezar a ver con qué recursos financieros contamos, que no debe ser un freno para estudiar, que tampoco debe ser como un único ítem a tener en cuenta para elegir una carrera. Porque, dime. Ahí quería compartirles, como tú dices, un freno, y es que los recursos financieros vienen de distintas fuentes. O sea, todos Sí. estos recursos que Nati nos está compartiendo no solamente son que yo tenga, sino que yo pueda alcanzar fácilmente. Por ejemplo, a nivel financiero, es si yo tengo ahorros. Algunas personas, sí, Sí, no, ahí más no adelante les cuento. tienen los ahorros. Algunos tienen familiares que les prestan el dinero, pero, por ejemplo, hay planes de becas, de convenios. Casi siempre nos vamos como con el mismo estilo de beca o en ese mismo estilo financiero, pero, por ejemplo, si yo me destaco en algo cultural o en algo deportivo, puedo acceder a una serie de becas que muchas veces se pierden y esos son recursos financieros que tienen entidades para apoyar el alcance pues, de los objetivos. Entonces, cuando ustedes piensen en esos recursos, como lo está diciendo Nati, no solo lo piensen como yo con cuánto dinero cuento, ¿sí? O con cuánto dinero cuenta mi familia, sino en mi región, en mi lugar, por ejemplo, ¿qué subsidios hay para mujeres, hay para jóvenes, hay para desplazados, hay para gente vulnerable, hay para carreras STEAM, hay para carreras nuevas, etcétera? Exacto, ahorita vamos a ver una lista un poco para recopilar a nivel global cómo deberíamos encontrar esos recursos. A nivel humano, ¿qué es? ¿Cuáles son los aliados que puedo tener? Por ejemplo, si yo estudié comunicación social y periodismo y yo no tenía a mi alrededor personas que o fueran periodistas o que hubieran estudiado algo así de periodismo o algo muy relacionado, entonces, pues yo jamás como que tuve la oportunidad de conversar con alguien que estuviera o estudiando o ya ejerciendo esta carrera. Y así como con otras, también pensé en diseño gráfico. Y entonces aquí hay algo muy importante porque saber en qué consiste una carrera es simplemente hablando, no solo viendo el brochure o la información en internet, sino ir, conversar con personas. Y hoy en día las universidades sí tienen muy adelantado eso y es que uno puede ir, incluso tener un día de clase, ver cómo funciona la metodología, o sea, es increíble. Pero acá entonces, esto es muy importante, con qué recurso humano cuento también en mucho sentido. Por ejemplo, si yo quiero tener, pues hacer una carrera fuera del país, yo, por ejemplo, estudié fuera del país un semestre en Argentina y para llegar allá, pues yo hablé con muchas personas. Hablé con personas que me recomendaron hospedaje, hablé con personas que me dijeron, mira, acá más o menos el estilo de vida es así, tienes que venirte en tal mes, y entonces fue un empezar a explorar. Entonces el recurso humano es supremamente importante. Y hay algo vital y es que yo pueda que no conozca a todas las personas con las que necesite hablar, pero con una persona que yo conozco conoce a alguien que puede recomendarme. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y los recursos tecnológicos, pues también hoy en día acá hay una cámara que es un poco de las de antes, pero súper chévere para los amantes de la fotografía, pues esto será una reliquia. Y es que es todo esto que hoy en día, pues los jóvenes sabemos y es el tema de manejar las herramientas tecnológicas, todo esto de Internet, porque resulta que a través de la Internet, de la web, podemos encontrar demasiada información. Incluso podemos hablar con personas que jamás habíamos hablado. Entonces les voy a contar, yo estuve también en Chile, estuve en un viaje de 3 meses y antes de viajar estuve acá en un supermercado en Bogotá y vi un libro que era de una autora chilena y me llamó la atención y yo estaba con una amiga, entonces me ayudó a comprar el libro, no sé qué, y a mí, yo no sé, a mí me quedó sonando mucho el libro, genial,
y le escribí por Twitter. Le dije, mira, voy a estar en Chile, ya estaba en Santiago, ella es psicóloga y hace terapias. Y pues a mí me gustan todos los temas de desarrollo personal. Y entonces estuve allá y le puse un tweet, me escribió y me dijo, cuando estés en Santiago, vienes y me visitas. Es así que yo llegué allá, la visité, tengo foto con ella y fue una experiencia increíble. Me regaló su primer libro porque yo compré fue la segunda versión. Así que los recursos tecnológicos son increíbles porque uno antes de tomar una decisión debe entonces, Pau, si porfa sigues a la otra diapositiva, puede entonces tener en cuenta cómo busco los recursos. Entonces ya Pau nos hacía un poco un recuento y es becas. Hoy en día se pierden muchísimas becas porque no sabemos buscarlas o porque simplemente no las conocemos. Así que sí, yo digo, bueno, si en recursos yo no cuento con los suficientes recursos económicos para estudiar, voy a ver una beca, incluso fuera del país. Incluso hoy en día también, hablando de herramientas tecnológicas y recursos tecnológicos, pues una carrera que sea virtual. Hoy en día, por ejemplo, mi hermana, yo le recomendé hacer una maestría en España y es virtual. Entonces ahorra tiempo, puede su, su, su dinero pues lo ahorra más porque hacer una maestría acá en Colombia son 2 años, te cuesta más. Entonces el desplazamiento, es un mundo de cosas, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que hay convenios, los colegios tienen convenios con universidades. Si yo estoy en el colegio y voy a pasar a la universidad, los colegios tienen convenios con las universidades. Si estoy en la universidad, también las universidades pueden tener convenio con las empresas. Entonces, ¿qué es importante? Estar todo el tiempo buscando. O sea, yo me gané una beca, bueno, por estar viendo información, empezar a explorar. Eso es muy importante. Y ya que todos, me imagino, los que están en el colegio manejan la tecnología, el computador, Google, buscar algo que sea fructífero y es eso. Lo otro son referidos, como ya lo decíamos, entonces es como yo pueda que no tenga a alguien cercano que estudie esa carrera, pero sí me la pueden recomendar. Y aquí está redes sociales. Cuando yo necesito, no sé, un plomero, yo pongo quién conoce un plomero, quién me reconoce un plomero, me recomiendo un plomero, pum, me escriben. Necesito tal cosa de tal banco, pum, alguien me dice. Entonces, para eso están las redes sociales. Tiene uno que saber utilizarlas. Entonces, el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. O sea, hoy en día la tecnología nos permite hacer demasiadas cosas y el tema está en saberla utilizar. Lo otro son préstamos o ahorros, como ya lo decía Pau. Voluntariados es increíble, pero los voluntariados, yo como voluntaria internacional ya lo sé, por más de 10 años he estado en ese tema y eso le ayuda a uno a conocer personas, a desarrollar habilidades, incluso he viajado para hacer voluntariados fuera del país. Entonces es increíble todo lo que uno puede aprender porque estamos hablando de competencias globales. Entonces todo eso le permite a uno empezar a conocer otras culturas, entender la propia cultura de uno y tener un respeto hacia las demás. Lo otro son mentorías. Hoy en día, y esto casi nunca tiene costo porque las universidades lo tienen, hay organizaciones privadas que lo tienen y hoy varias se están encargando como de empezar, perdón, a asesorar a los estudiantes. Hay portales especializados también, dependiendo pues lo que uno esté buscando, el área que esté buscando. También como es donaciones. Si vas a estudiar y no tienes un computador, alguien te lo puede donar. O sea, siempre habrán excusas y siempre habrán temas para no hacer algo, pero si uno quiere estudiar, sea lo que sea, se puede. Hay convocatorias también, hay convocatorias para estar pendientes a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en la página del ICFES salen muchas becas y convocatorias. Hay muchas páginas que tienen muchas convocatorias y becas. Y pues algo súper sencillo y que no requiere pues de mucha tecnología y es preguntar y observar. O sea, observar qué está pasando, preguntar a los demás, oye, tú conoces, oye, tú sabes, oye, ¿cómo es esto? Yo quiero tener esta experiencia. Entonces, por ahí dicen, preguntando se llega a Roma. Así que esto es como un resumen de lo que podemos tener en cuenta para poder elegir carrera.
Listo, entonces ahora sí me oyen. Miren, las experiencias para elegir carrera son oportunidades para que nosotros sintamos un bienestar, encontremos un propósito y una magia para vivir. Muchas veces cuando nosotros no nos encontramos con nosotros mismos, nos cuesta, a veces terminamos estudiando, trabajando cosas que no están como tan afín y uno termina generando mayor estrés, mayor ansiedad, enfermándose, o sea, con personas con migrañas, con problemas gástricos, con problemas lumbares, porque están muy forzadas y no supieron elegir. Entonces, para eso, en el día de hoy, pues estamos aquí con Nati, que ella la pueden encontrar como agente de sueños, ¿sí? Y a mí como Cointeligencias, generando un encuentro sobre el programa NOVA, que es un programa para la excelencia en esta parte vocacional, desde las competencias globales y la neuroeducación. Nosotras vamos a hacer una serie de live en donde vamos a dar unos tips. Al final tendrán como un workbook con toda esta información para que sea para ustedes más fácil realizar estas actividades y poder acceder a un encuentro con ustedes mismos en este mundo de lo vocacional. ¿Qué vimos hoy? Las 5 preguntas. ¿Qué me gusta? La segunda, ¿qué talentos tengo? La tercera, ¿qué saberes tengo? La cuarta, ¿en qué me reconocen? Y la quinta, ¿qué recursos tengo? Con esto que vimos hoy, con estas 5 preguntas, generando estos esquemas, les recordamos, tienen que escribirlo, porque en la cabeza tenemos mucha información. Eso es como cuando uno entra a un supermercado y ve de todo. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega y empieza a organizar las cosas y dice, aquí hay lácteos, acá hay despensa, aquí hay aseo, entonces va a ser mucho más fácil. Cojan un cuaderno, cojan algo, ya puede ser virtual o en físico y respondan estas 5 preguntas. Para el próximo lunes los esperamos con el live que es cómo desarrollar habilidades para los nuevos campos laborales. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien nos quiere compartir algo? ¿Cómo está ahí el chat? No, no vimos, pero saludos a todos Ahí los que estuvieron están varias ahí. personas conectadas, pero estuvieron hoy tímidos, no hubo muchos saludos. Pero Bueno, de eso, todas maneras es un espacio corto que busca pues que ustedes tengan la información necesaria para que empiecen a reflexionar y a explorar y por supuesto que sigan ahí conectados porque vamos a seguir ampliando toda esta información y todo lo que uno debe tener en cuenta pues para elegir carrera, para tener un plan de carrera desde el colegio y si estás en la universidad pues desde la universidad porque por experiencia propia les digo que esto es muy importante. Pau trabaja en temas de selección y ella sabe que hoy en día tener experiencia de varios años en ciertas áreas, pero tener actitud, pero tener habilidades, pero tener talento es muy importante. Y entonces, claro, nosotros hemos sido dotados con todo eso, pero la idea es poderlo explotar, poderlo llevar a cabo, ejecutarlo. Y pues nada mejor que esto, como empezar a estudiar, empezar a capacitarse, capacitarse. Entonces, pues bienvenidos, sigan acá con nosotras en estos lives que queremos compartirles y pues también compartan este live con personas que crean que también les puede ayudar, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la duda de ¿y qué voy a estudiar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y ahora qué? Salí del colegio y para dónde voy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y entonces a veces la gente se pone a trabajar y pasaron 10 años y si pasas 10 años y no empezaste a trabajar, a veces es un poco complejo, ¿no? Porque pero hoy en día el mundo está evolucionando, ya hablaba Pau de la revolución digital y demás, y pues por eso debemos estar observando, buscando, preguntando para estar ahí como actualizados. excelente, excelente resumen. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas, dudas específicas, si quieren que les compartamos algo de información especial, pues escríbanos, estamos súper conectadas. Aquí Nos vemos en 8 cumpliendo con días, estos encuentros. lunes 5 de la tarde, hora Colombia. Nos vemos, que estén bien. Adiós.